Iglesia Armonía presenta el mensaje de la palabra de Dios con el pastor Marcos Vázquez. Bienvenidos. Bueno, vamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 al 9. El mensaje de hoy se llama La Ley de Jesús. La Ley de Jesús. Y lo que voy a leer va a ser el centro de lo que vamos a profundizar para entender este mensaje. Y yo quiero que esté bien pilas, que se agarre, si tiene lápiz, anote en su boletín, para eso se lo damos, ¿ya? Bien pilas porque quiero enseñarle algo y voy a tratar de ser bien específico, bien conciso, de tal manera de que usted sienta que algo más le faltó y que usted se vaya a la casa con hambre y no súper lleno. Porque cuando nos vamos con súper lleno ya después no queremos saber nada de la Biblia hasta como el miércoles. Pues eso no conviene irse con hambre. ¿Amén? Así que déjeme leer. Dice Deuteronomio capítulo 4. Aquí está hablando Moisés. Y Moisés está enseñándole al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, la importancia de guardar la ley y practicarla. Dice esto: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutes y vivas. Y entres y poseas la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres les da. No añadiréis a la palabra que yo les mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor. Ya les voy a explicar eso. Que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagas así en medio de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Me perdí. Y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos? Es toda como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Diga conmigo, amén. Estaba meditando sobre esto mucho rato. Yo les mandé un texto en la semana que una de las cosas que hicimos con mi esposa fue apartarnos un día para poder buscar de Dios. Y había venido a mi corazón un deseo de decirle: Dios, necesito que tú nos enseñes, que tú nos digas cómo seguir. Necesito que tú me abras mi entendimiento, que ya no sea yo el que está hablando en mi carne o que busca las cosas que yo creo son las que la iglesia necesita, sino habla mi corazón para que yo les hable a ellos tu palabra, tu palabra. Tengo certeza en mi corazón que lo que voy a hablarle ahora a usted viene de Dios directamente. Así que dígale a alguien que está cerca: abre bien tus oídos y tus sentidos. Diga así: Señor, gracias porque tu palabra viene a mi corazón.
y la voy a poner en práctica. Fíjate en esto. Muchas veces le he compartido, y usted lo sabe, que conocer la palabra de Dios es una cosa. Amar la palabra de Dios es otra cosa. Ejercitar la palabra de Dios es otra cosa. Y vivir de acuerdo a la palabra trae bendición. Lo vemos en toda la Biblia. Toda la Biblia nos está diciendo esto. Que cuando yo leo una palabra o la escucho, como usted lo escucha aquí, y la pone en práctica, usted puede ver si eso funciona o no funciona. Cuando usted va al doctor y el doctor le dice, mire, tómese estas pastillas o póngase esta inyección y usted se va a sentir bien. Si usted no lo hace, ¿puede esperar algún resultado de esa medicina? Pero ¿qué pasa si lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué usted sí se pone la inyección? Antes corríamos todos para el tío Juanito, ahora ya no se puede, pero corríamos. ¿Por qué comprábamos los antibióticos chafa esos? ¿Por qué nos tomábamos la medicina? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted le creyó al doctor o le creyó a quien le dijo y usted lo tomó con fe. Eso implica que cuando usted hace algo en Dios, tiene que hacerlo con fe primero para que produzca fruto. Yo no puedo hacer las cosas sin fe. Y lo segundo, debo ponerlo en práctica. Debo ponerlo en práctica. Dios habla muchas veces de lo mismo en toda la Escritura. En Lucas capítulo 6, 47 al 48, eso no está en su boletín, pero lo quiero mostrar. Lucas 6, 47 y 48, dice la Escritura de la siguiente manera, Jesús enseñando esto. Dice así, Lucas 6, 47 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿qué dice? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, siguiente, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Vuélveme al versículo 47, por favor. Póngame ojo en el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. La palabra de Dios ahí dice oye. La palabra que está traducida por oír ahí es la palabra entiende. Todo aquel que entiende la palabra de Dios y la pone en práctica, es lo que está diciendo Dios, y las hace, es semejante a un hombre que fundó su casa sobre la roca, vino el viento, vino la tempestad y no fue movida porque su fe estaba firme en la roca. Pero dice ahí Jesús, el que la entiende, no solo el que la oye. Cuando nosotros vemos en el español oír, decimos, bueno, yo oigo la palabra. Sí, pero aquí está usando una palabra que su significado más certero es entender. Diga conmigo, tengo que entender. Asimismo, Jesús en otra oportunidad, en Lucas capítulo 11, verso 28, Lucas capítulo 11, verso 28, eso anótelo por ahí, tampoco está en su boletín, esos dos versos, dice la palabra así, Lucas 11, y él dijo, antes bienaventurados, ¿qué dice? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Póngale ojo a esta traducción. Lo que está diciendo Jesús es los que entienden la palabra y la obedecen. Guardar es un sinónimo bíblico para decir obedecer. Entonces, ¿de qué se trata el mensaje de hoy? De que nosotros no solo somos oidores de la palabra. Nosotros no podemos ser gente religiosa. Diga conmigo, yo no soy religioso. Diga fuerte, enójese. Yo no soy religioso. ¿Qué es un religioso? Que va el domingo, se limpia un poco de lo que escuchó y su vida sigue siendo la misma. Solo se viste, se pone el hábito o se viste de santo el domingo y el resto de la semana no es nada. Ese es un religioso. Jesús no quiere religiosos, quiere gente que entiende la palabra, que ama la palabra y que la pone en práctica. Amén. Así que dígale a alguien cerca, pon en práctica la palabra. Este ejemplo vino a mi mente. ¿Cuántos han ido a dar? Muchos, la mayoría. Hemos dado examen de conducir. ¿Cuántos hemos dado examen de conducir? ¿Cuántos hemos dado? Todos, ya. Usted se aprende el manual.
sabe perfectamente el manual y se va a dar el examen y pasa el escrito, la mayoría sin problema. Pasa el escrito. Pero después viene el práctico. Y aunque usted se siente seguro por efectos del nervio, por efectos del que el instructor que iba sentado en lo suyo tenía cara de malo o mala, porque a veces son más malas las mujeres que los hombres, yo lo he visto. Instructores me refiero, instructores del DMV. No hay nadie del DMV aquí que no se me ofenda a nadie. Y entonces en los nervios usted comete los errores necesarios para que lo rechacen. Usted sabe el manual, pero en la práctica no pudo hacerlo bien. Como resultado, lo rechazan y no le dan la licencia. Muchos de nosotros podemos conocer la Escritura, pero no la practicamos como conviene. Caso contrario, podemos conocer la Escritura, podemos pasar la prueba práctica, nos vamos con la licencia, pero después se nos olvida volver al manual. Y cuando se nos olvida volver al manual, a usted se le puede pasar, por ejemplo, que el manual dice que cuando usted llega a un stop, usted tiene que estar 3 segundos detenido en el stop. Y usted miró y siguió. Y había un policía ahí mirándolo y lo paró y le dijo, usted cometió una infracción. Y dice, ¿cuándo? Usted no se paró los 3 segundos, usted se paró 1 segundo y siguió. Pero paré, 3 segundos dice el manual. Consecuencia, usted es multado, infraccionado. ¿Qué le quiero decir? Podemos saber el manual, podemos pasar la prueba del día domingo, pero si nosotros no volvemos a consultar el manual, usted está en riesgo de ser infraccionado. ¿Qué le quiero decir? Que usted puede saber lo que el pastor predica o puede en algún sentido en un momento salir el domingo bien impulsado y bien motivado, voy a ser un buen cristiano esta semana, pero se le olvida porque no volvió al manual. Y cuando usted no vuelve al manual, corre el riesgo de cometer un error que trae una infracción. La Biblia es clara en ese sentido. Y la única manera en que nosotros podamos crecer como cristianos es practicando, entendiendo y practicando lo que escuchamos. Así que toca a alguien que esté cerca. Ya no le diga, solo tócalo en el hombro, no le toques la cabeza ni nada. Tócalo en el hombro y dile, hay que entender y practicar. Hay que entender. Yo le puedo decir a mi esposa que la amo y ella me lo va a creer. Pero si yo llego con algo para ella, le regalo. No les cuento lo que me pasó el otro día porque eso es muy privado. No, ¿verdad? ¿No cuentan? ¿Quieren que lo cuente, sí o no? Yo sabía que me iban a decir eso. Nada feo. Más rato le pregunto al Señor si me permite contar. Pero a lo mejor yo la voy a afirmar haciendo algo que demuestre mi amor. ¿Me explico? Yo puedo decir cosas, pero tengo que practicarlo, ejercitarlo. Ok, metámonos en el tema del Deuteronomio. Fíjate qué interesante. Quiero que volvamos y vamos a revisar esto paso a paso, paso a paso. Es importante, en alguna oportunidad Jesús le dijo a los religiosos venían y lo criticaban, que él hacía cosas que no estaban en la palabra, y Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras. Ustedes juzgan de lo que no saben, se equivocan porque no saben, no conocen la Escritura ni la practican. Hay algo que quiero decirles con todo corazón y con mucha humildad de nosotros los pastores. Esto lo llegamos nosotros a concluir en este tiempo que tuvimos de buscar de Dios. Las personas en esta iglesia, póngale ojo, las personas en esta iglesia que nos han hecho caso en el consejo que les hemos dado, Dios los ha bendecido. La mayoría los escucha, pero no hacen las cosas que les decimos. No estoy diciendo que seamos los super pastores. Solo estoy diciendo que si usted entiende lo que estoy diciendo, si usted se da cuenta, cuando Dios pone un pastor no es para ser el jefe suyo, es para guiarle y aconsejarle y orar por usted y ayudarlo. Pero si usted prefiere oír lo que dice el mundo y sigue por ahí y practica más lo otro, no podemos hacer nada al respecto. Pero sí quiero destacar que hay gente en esta iglesia que nos ha empezado a oír y les está yendo mejor que como les estaba yendo. Por lo menos eso, digan amén.
Deuteronomio capítulo 4, verso 1. Perdón, verso 3 y 4. Quiero leerles esta parte. Deuteronomio 4, verso 3 y 4. Moisés le dice, vuestros ojos vieron. Póngale ojo a esto. Moisés está enseñándole al pueblo lo mismo que le acabo de decir a usted. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos están vivos. Diga conmigo, todos están vivos. ¿Qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Baal Peor, en el tiempo antiguo, Baal era un dios pagano y a partir de Baal, a ver, la mitología decía que Baal era hijo de un dios más grande todavía, que era como el dios de todos los dioses de ese tiempo, que se llamaba El, y tenía su esposa y todo este cuento, y Baal venía siendo como el hijo, y Baal tenía diferentes derivados. Este particular era Baal Peor. Baal Peor está escrito en español peor, pero tiene un significado. No es que sea peor, literalmente, aunque sí era, pero no se refiere a eso, sino que es un apellido de Baal. ¿Y cuál es la idea de este Dios? Es un Dios, o mejor dicho, ¿cuál era la adoración? Era una adoración idolátrica, lujuriosa y desenfrenada. Entonces las naciones adoraban a ese Dios con orgías sexuales y un montón de paganismo y cosas extrañas. Cuando yo empecé a estudiar esto, me encontré con algo terriblemente horrible. ¿Sabe cómo adoraban a Dios? Discúlpeme si ofendo a alguien, pero tengo que explicárselo para que lo entienda. Defecaban delante de Dios. Esa era su adoración. Aparte de la orgía sexual y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la nación de Israel iban en el desierto, se encontraron con esto y mucha gente arrancó para ese templo, para esa adoración. Y Dios se encendió en ira. Quiero que veamos Números capítulo 25, versículo 1 al 5, donde nos cuenta la historia esta. Números 25, 1 al 5. Dice así: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Siguiente. Las cuales, fíjate lo que hacían estas viejas, invitaban al pueblo, ¿a qué? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ¿qué dice ahí? Y ahórcalos. Usted dirá, ay, ¿qué es esto? Esto tiene una connotación espiritual. Y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Ahora, esto tiene una explicación espiritual. Evidentemente suena dramático y suena como terrible, pero así era el tiempo aquel. Dios era un Dios celoso, es un Dios celoso, y Él no acepta que nosotros o lo sirvamos a Él o sirvamos a otros dioses. El libro de Santiago dice: cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que en algún sentido el principio sigue siendo el mismo. O eres o no eres. Yo no puedo tener un pie adentro y un pie afuera. Ahora, si me pones por favor el verso 9, querido Checo, del Números 25. Números 25, verso 9. ¿Cuánta gente murió por causa de esto? Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Qué estaba diciendo Moisés? Acuérdense de lo que les pasó a ellos, que se apartaron de la ley, que no la entendieron, que no la practicaron, que no la obedecieron. Y esto es muy importante, Iglesia Armonía. Y es muy importante a los que nos puedan estar oyendo por este video que se está saliendo, gracias a Dios. Fíjese en esto: nosotros somos de Dios y la palabra de Dios hacemos. Esto es radical y usted me va a empezar a escuchar más de esto.
La Biblia no se tranza, nuestros principios bíblicos no se tranzan, mi fe no se tranza. Yo no puedo estar metido en una cosa y luego en otra. Dios está diciendo, esto tiene que ser así porque yo quiero hacer cosas grandes contigo. Si yo me mezclo con lo que el resto se mezcla o hago las cosas que parecen buenas, Dios va a traer juicio a nuestra casa. No nos va a matar como lo mató, pero te vas a alejar y vas a experimentar la ruina por no practicar la voluntad de Dios. Ahora veamos de nuevo Deuteronomio capítulo 4, verso 1-2. ¿Qué enseña Moisés? Y aquí tenemos que ponerle ojo. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo te enseño. ¿Y qué dice? Para que los ejecutes. ¿Qué significa eso? ¿Para qué lo enseña? ¿Para qué se enseña? Para practicarlos. Diga conmigo, para practicarlos. Si usted no practica lo que escucha, nunca va a saber si funciona. Mire, los deportistas, para llegar a ser deportistas de élite, tienen que practicar y practicar y practicar hasta que le funciona. ¿Ha visto esos jugadores de básquetbol que le tiran de 3 puntos y de lejos y le encestan directo? ¿Y cómo le hacen? Yo trato y no me funciona. Practican, se dedican, esa es su vida, y practican y practican. ¿Ha visto cuando saltan y las clavan? Practican. ¿Ha visto los otros deportes? Los que juegan al gran nivel, esa es su función, practicar hasta que les funciona. Cuando usted aprendió un nuevo trabajo, cuando la metieron en una fábrica y usted dijo, tengo que trabajar porque necesito dinero, y usted no sabía, le enseñaron, le pusieron un, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo le llaman? ¿Trainer? No, uno que lo tira, ¿cómo le llaman? Un trinador. Mire, le pusieron un trinador. Y ese le enseñó a usted. Y usted ya a la semana, porque quiere aprender, aprendió rápido. Y empezó ya a practicar. Y de repente vino su jefe y le dijo, sabes que lo estás haciendo bien. Sigue así, te voy a subir $1. Y usted, no, pues mejor. Y motivado usted mejora. En la vida cristiana, si usted no practica la palabra de Dios, si usted no practica lo que Dios dice, no va a haber fruto, no va a poder su fe crecer. Por eso Moisés dice, para que los ejecutes y vivas. Mire qué importante esta palabra, y vivas. Dios quiere que vivamos. Y entres a poseer la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. Pero agrega, no añadas a la palabra que yo te mando, ni disminuyas a ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les ordeno. No le agregues, no le quites, vive de acuerdo a la palabra de Dios y Dios lo va a hacer. Mire, hace 2 o 3 semanas o 2 semanas cuando hablé de Sansón, les enseñé cómo resistir al diablo. Y aquí hay gente que ya empezó a practicarlo y le ha ido bien. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo sé, la gente se paró delante del diablo. En nombre de Jesús, diablo, tú no tienes nada que hacer. Y funciona. Porque cuando tú le crees a Dios, no al pastor, lo que la Biblia dice, Dios respalda su palabra. El versículo 3 y 4 ya lo vimos. Cuando Moisés dice, quiero que pongas ahora el verso 4 nomás, Deuteronomio 4. Mira qué interesante. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios. ¿Se acuerda que dijo? Todos los que se fueron tras Baal peor murieron. Pero ustedes que siguieron a Dios, ¿qué dice? Todos están vivos. Toque a alguien, a ver si hay alguno muerto sentado ahí. ¿Están vivos? ¿Están vivos o no? Ahí en la casa suya que está viendo el video, diga, ¿están vivos algo? ¿Hay uno vivo? Todos estamos vivos. Y eso quiere decir, todavía estamos en carrera. Todavía estamos en carrera. ¿Cuántos han querido como dejar la carrera? ¿Cuántos han querido dejar el camino? ¿Cuántos les ha venido una prueba difícil y dijeron, no, esto no? Pero todavía están vivos porque decidieron confiar en el Señor. En el verso 5-6, siguiente, dice, Moisés les habla como el pastor. Es lo mismo que yo le hago con usted este día. Mirad, yo les he enseñado los estatutos y decretos como Dios me mandó, para que hagan así, para que lo practiquen, en otras palabras, en medio de la tierra en la cual entran a poseer. Verso 6, guárdenlo pues y pónganlo por obra, practíquenlo,
porque esta es, y esto cuando yo leí esto me impactó, porque esta es tu sabiduría y tu inteligencia. La Biblia dice que Dios hace sabio al sencillo. Y dice la Biblia que Él toma lo débil del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. La sabiduría tuya y la inteligencia tuya es que actúes de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Practicar, diga conmigo, practicar. Y esto es importante. Moisés lo dice, miren, guarden estas palabras, pónganla por obra, practíquenla, porque si lo hacen así, ustedes serán sabios, serán inteligentes. Así que yo les puedo decir a ustedes que son sabios e inteligentes. Sin lugar a dudas, son sabios e inteligentes. Si lo cree, denle un buen aplauso al Señor. Eso no es un buen aplauso. Un aplauso es ¡woo! ¡Woo! ¡Amén! Diga conmigo, amén, bien fuerte. Eso, ya, despiértese. Despiértese. Dios es fiel. Ahora el verso 7 y 8, Moisés sigue diciéndole, mire lo importante que ustedes son, mire lo importante que ustedes son, mire lo importante que ustedes son. Versículos 7 y 8, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dios está cerca o no está cerca? ¿Cómo sabes que está cerca? ¿Cómo sabes que está cerca? Por fe. ¿Cómo sabes que está cerca? Porque ¿quién se acercó a nosotros? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿Está cerca Dios o no? Amén. Dígalo por fe, por último. Si no lo cree, diga amén, por fe. Verso 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué otra nación puede ser tan justa, tan precisa como nuestro Dios? El viernes en la reunión de oración la pastora compartió acerca de la viuda y el juez injusto antes de orar. Y ella puso el ejemplo de que la viuda llegó ante un juez que ella sabía que era injusta, pero ella tenía claro quién era ella como hija de Dios. Y aunque el juez era injusto, ella pedía por su justicia, sus derechos. Y dice la Biblia que el juez injusto dijo, para que esta viuda no me siga molestando, mejor le voy a dar lo que me pide. ¿Cuánto más nuestro Padre, que es un Dios justo, nos dará todas las cosas que le pedimos? ¿Amén? ¿Cuántos saben que tienes un Dios justo? Moisés está diciendo lo mismo. Tú tienes un Dios justo, que cuando tú le pides de acuerdo a la palabra de Dios, Dios te va a conceder tu petición, tu corazón. Pero si no practicas la palabra, si no sabes la palabra, si no entiendes la palabra, si no te dedicas a leer la palabra, por último, si no repasas el mensaje, ni siquiera ves el video que subimos, ¿cómo vas a poder saber que Dios es justo realmente? Es importante. El verso 9, Moisés cierra esta parte diciendo lo siguiente en el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que guardar con diligencia? Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón los días de tu vida, todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Diga conmigo, amén. Moisés está diciendo, mira, guarda esto, practícalo, y todos los días de tu vida enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos y te va a ir bien. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí o los que nos vean en la casa quiere que les vaya bien? ¿Hay alguien que está aquí y dice, no quiero que me vaya bien, quiero que me vaya mal? ¿Alguien quiere que le vaya mal? ¿Alguien quiere que le vaya más o menos? Todos queremos que nos vaya bien. ¿Cuántos quieren llegar mañana a su trabajo y decir, uy, el jefe viene y me subieron 50 centavos? Aleluya. $1. $15. No, eso no. Mucho. Hermano Reyes, la Javi me dijo que dijera esa parte. No, es verdad.
¿Cuántos necesitamos que nos vaya bien en la vida? La única condición que la Biblia enseña y que Dios enseña: pon en práctica lo que escuchas. Pon en práctica lo que escuchas. Repito, pon en práctica lo que escuchas. La ley de Jesús. En Lucas 10, 25, 28 es la historia del buen samaritano. Yo voy a hablar sobre la primera parte. Se acerca un religioso a Jesús y le dice: Señor, ¿y cómo alcanzaré la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo: los mandamientos tú los sabes. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la ley? Le dijo Jesús. Y el hombre religioso dijo: bueno, la ley dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: muy bien has respondido, haz esto y vivirás. Diga conmigo: haz esto y vivirás. Eso está en Lucas 10, 25 al 28. El verso 28, la última parte, si quieres ponla, Checo, por favor. El verso 28 para que lo vean. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús está diciendo, ¿qué fue lo que le dijo el otro? ¿Cómo alcanzaré la vida eterna? Jesús le dijo: ama a Dios con todo tu corazón, alma, tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo el religioso. Jesús le dijo: muy bien, haz esto y vivirás. No hay más secreto. Haz esto y vivirás. Ponlo en práctica. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si lo pongo en práctica? Vivirás. Dile al lado: yo también voy a vivir. ¿Cuántos quieren vivir? Me voy a poner a cantar aquí una de vivir la vida. No, es otra. Haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Esto es muy simple. Ponlo en práctica y vas a ver el resultado. Ponlo en práctica y vivirás. En Juan capítulo 12, verso 46 al 48, Jesús dijo: yo no he venido a juzgar al mundo. Yo no he venido a juzgar al mundo. La palabra que les hablé, esa es la que los va a juzgar. Dice, y le dijo: bien a responder. No, cámbiamela a. Bueno, ya lo mencioné, pero de todas maneras, Juan 12, 46 al 48, dice: yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Siguiente verso. Al que oye mis palabras, fíjate lo que dice Jesús: al que oye mis palabras. ¿Usted qué está haciendo ahora aquí? ¿Y qué dijimos que oye significa? El que entiende. Diga conmigo: el que entiende. No solo las oye, el que entiende. Mire, eso me trajo yo recién llegando a este país, me invitaban a comer a un restaurante, y típico eso de que, no en los fast food, me refiero en los restaurante, donde te ponen menú. Y yo me ponía súper nervioso porque yo no entendía ni papa lo que me decían, y más encima lo que leí en el menú menos. Y yo empezaba a escuchar y yo decía: ¿y qué vas a pedir tú?, le decía al que me invitó. A mí me pasó literalmente. Y el que estaba ofreciendo me decía: y yo entendía eso en mi entendimiento, eso, yo estaba bloqueado, no quería entender lo que me están diciendo. Y entonces yo le ponía cara como que entendía, ¿no? El otro que me invitó tampoco tenía idea que yo no entendía lo que me estaba diciendo, así que no voy a comer lo que tú pediste. Así nos pasa a nosotros. Creemos que entendemos, escuchamos, pero no entendemos. Escuchamos un montón de cosas y no entendemos. Pero Jesús dijo aquí: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Mire qué interesante. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero mira lo que dice después. Siguiente verso. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que él le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. No va a haber excusa cuando llegues delante de la presencia de Dios y le digas: es que yo no entendía, pero yo creí. Jesús dice: si tú me rechazas, yo no te juzgo. La palabra que te hablé, esa es la que te va a juzgar. Es importante. Por lo tanto, yo debo ponerla en práctica para saber lo que esto dice. No se preocupe que ya vamos a llegar a la práctica.
En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro dice, ustedes tienen la palabra profética más segura. Diga conmigo la palabra profética más segura. Usted no tiene que ir a buscar a otra religión o algo raro. Usted tiene que ir a la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Pero Jesús dijo algo más, y se lo quiero decir. Y vamos a entrar en lo derecho de la práctica aquí. Juan capítulo 13, verso 34-35. Moisés le dijo a los antiguos, lo leímos, lo estudiamos, lo miramos. Todo el decreto, toda la ley, todo lo que dice Dios y que está aquí escrito, tienes que guardarlo, obedecerlo, practicarlo para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Hasta ahí todo bien. El religioso le dijo a Jesús, ¿cómo alcanzaré la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué dice la ley? La ley dice, ama a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, has hecho y vivirás. Pero Jesús le agregó un elemento más aquí. Y dice Jesús en Juan 13, 34-35. Un mandamiento nuevo les doy. Diga conmigo, un mandamiento nuevo. Jesús le agregó el mandamiento número 11. ¿Sabían que había 11 mandamientos? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Es un mandamiento viejo? Él dice, es un mandamiento nuevo, y esto es muy importante para el tiempo que viene. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros. Como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Siguiente verso. Siguiente verso. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos. Ahora usted se preguntará, ¿pero eso no es amor al prójimo? Sí, pero Jesús pone énfasis en el amor entre los hermanos. Ya no es solamente amar al perdido. Ahora Jesús dice, yo les doy un nuevo mandamiento porque esto va a ser el distintivo de usted como cristiano. El distintivo de usted como cristiano va a ser que se amen unos a otros como yo a ustedes los he amado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Jesús quiere decir, ya no quiero que ames de labios, ya no quiero que ames de perfil, ya no quieres que digas, Dios mío, Dios te bendiga, hermanita, ¿cómo le va? Yo quiero, dice el Señor, que lo ames como yo te he amado. ¿Y cómo es eso? Y aquí viene la práctica de nuestra fe. Amar entregando todo tu corazón en beneficio de nuestro hermano o de nuestra hermana. ¿Cuál es el gran problema de este país? Somos todos egoístas, todos queremos lo nuestro nomás, todos pensamos en nuestro propio bienestar, todos tenemos nuestro propio trabajo, siempre estamos pensando en nosotros, guardando en el colchón, algunos guardan en el banco, otros mandan para México, para su país. Empezamos a pensar en nosotros, pero Cristo dijo, les voy a dar un nuevo mandamiento y quiero que lo entiendan. Empiecen a pensar en los demás. Empiecen a amar a su prójimo. Empiecen a amar al que está cerca, al hermano, a la hermana que está en el templo, al hermano, a la hermana que es tu hermana de fe o hermano de fe. Empieza a amar, empieza a preocuparte de ellos, empieza a practicar con ellos la fe que Dios quiere que practiquemos. En Proverbios capítulo 3, 1, 2, la Biblia enseña esto, y ya estoy terminando. Dice lo siguiente: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuántos quieren vivir años largos? ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Practicar, guardar los mandamientos. ¿Qué dijo Jesús? Un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo, ¿qué?
los he amado. ¿Qué está diciendo el Señor a la iglesia Armonía? Practiquen su amor, practiquen el uno al otro. ¿Cuántos se conocen entre ustedes? ¿Cuántos se preocupan entre ustedes? Pocos. Nos vemos de vez en cuando los domingos y nos saludamos a la carrera y nunca más supimos de usted. Tiene que cambiar porque Jesús dice, quiero que practiquen. Entonces, eso fue lo que le dijo Jesús en Lucas 10:28, que ya lo vimos. Haz esto, ¿y qué dice? Y vivirás. ¿Qué le dijo el proverbio? Dice, guarda la ley y los días se te aumentarán y paz se te aumentará. Guarda la ley, obedece y vas a vivir más, y vas a vivir bien, y vas a vivir bendecido. Diga conmigo, tengo que practicar. No escuché, tengo que practicar el amor entre hermanos. Vamos a la práctica. Rápidamente se los voy a mostrar y lo vamos a practicar. ¿Cuántos quieren practicar la vida cristiana? ¿Cuántos quieren practicar la vida cristiana? Ya les di toda la base fundamental de todo, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, un solo principio. Guarda la ley, obedece la ley, practica la ley y tus días se van a aumentar, serás bendecido. Ese es el principio de todo el Evangelio. ¿Cuántos quieren eso? Pero Jesús dijo, pero yo le voy a agregar un nuevo mandamiento. No solo ames al prójimo que no conoces, sino que ahora amas al prójimo que está al lado tuyo. Prójimo es una palabra que se refiere al más cercano. El más cercano. Por eso en inglés esa palabra se traduce como neighbor, que es el vecino. ¿Cómo practicamos eso? Ejercicio. Humildes de corazón. Jesús dijo que Él dejó su trono de gloria para hacerse el más pequeño de todos. Él es el que se humilló a sí mismo en la muerte de cruz. Siendo Dios, se humilló. ¿Qué es ser humilde? Entender que yo no soy el importante. Diga conmigo, yo no soy el importante. Diga, yo no soy el importante. Nosotros los hombres siempre creemos que somos los importantes. Llegó el macho de la casa, ya. Somos como jefes siempre. Bueno, supuestamente, porque ahora ha perdido el rol el hombre. Al hombre lo veo cada vez más callado y a la mujer que habla más. Pero no somos los importantes. Diga conmigo, yo no soy el importante. El importante es el otro. Eso es ser humilde. Humilde no es ser pobre, humilde es reconocer que yo no soy el importante es el otro, es Dios, y Dios me dice que yo considere al otro más alto. Dice la Biblia que cada uno no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que debe considerarse a sí mismo con cordura, eso significa con sabiduría. Usted no es el importante. Yo no soy importante, el importante es el otro, el importante es Demetrio, el importante es Memo, el importante es mi hermana Edith, el importante es la Lupita, el importante son Jocelyn, que son jóvenes que están creciendo en el Señor. Mire, estas chicas son importantes. Ellos son los importantes. Ahora fíjese, si todos hacemos eso, vamos a tener una generación que entiende que el más importante siempre es Dios, que me ordena practicar, que yo sea humilde, que no me eleve mi orgullo, sino que sea humilde y que considere al otro más importante. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es necesario que yo no sea el importante. Entonces, como nos creemos los importantes, nos saludamos. Como nos creemos los importantes, pues llegábamos tarde, hacemos yo soy importante. Ayer nos invitaron a una fiesta con mi esposa. Y fuimos porque son unos hermanos que no vienen seguido, pero quisieron que estuviéramos, etc. Fuimos. Y ya íbamos, usted sabe que yo soy extremo con la hora. Me dijeron a las 5 y llegamos 5:20, así que yo ya iba transpirando, sudando. Llegamos, no había nadie. Típico, ¿no? Típico. Estaban los dueños, habían americanos. Porque los americanos, sí, es verdad. Todos los americanos que invitaron, ahí estaban. 1 hora y media después, 2 horas, empezó a llegar la raza. Con banda incluida. En vivo. Hace tiempo que no estaba en una fiesta con banda incluida, en vivo.
Yo no sé cómo le hacen, pero ahí van. Eso es todo, hermano. Y yo aguanté como 3 canciones, ya nos tuvimos que venir. Pero nosotros no éramos los importantes. Los importantes eran los novios y los padres de la novia que nos invitaron. Entonces nosotros nos quedamos porque ellos nos honraron y nosotros respetamos lo que ellos estaban haciendo. Yo no soy el importante. Usted no es el importante. El otro es el importante. Dios es el importante. Pensé que alguien estaba aplaudiendo, pero gloria a Dios. El otro es el importante. Practique esto, practíquelo. Oscar, tu esposa es la importante, tú no. Ahora, si tu esposa piensa igual, Oscar es el importante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en esa fórmula? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se requiere para eso? Morir. Yo no soy el importante. Mi esposa es la importante. Les voy a contar la infidencia nomás porque ya. Me vino que tengo que contarla. No la voy a contar. Si me dice que no, después duermo en el sofá, no puedo. La otra semana se los cuento. Le doy feriado y yo se los cuento. O se las mando escrita por texto, no se va a dar cuenta. Primer principio que quiero que aprenda. Jesús, siendo Dios, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz, haciéndose el pobre pecador para que tú y yo fuéramos levantados. Eso es lo importante. Y Jesús dijo, yo quiero que ustedes, un nuevo mandamiento, se amen unos a otros, se amen, así como yo los he amado a ustedes. Eso quiere decir, si Jesús nos amó así, haciéndose el menos para que nosotros subiéramos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Morir a nuestro orgullo y no ser los importantes. Práctica de tu fe. Ya no eres el importante. Mi vecino es el importante, mi esposa es el importante, mis hijos son los importantes. ¿Qué es lo que el diablo y el mundo nos llena la cabeza? Tú eres importante, tú te mereces ese carro, tú te mereces esas vacaciones, tú te mereces que te ganes un salario, un cheque de no sé cuánto. Nunca me olvidaré, se los he contado, cuando yo llegué recién a este país y empecé a ver la televisión en español, que salía un tipo con sus bigotes al lado de un Hammer de esos grandotes. Yo me compré esta medallita y me la merezco, esta es mía. Y yo decía, ¿será de él? Muchos de los latinos, sus compadres, toda esa gente cree eso y por eso se meten a esta cosa de las cadenas, porque le dicen, mira, vas a ganar 1,000 y después vas a ganar 10,000 y después vas a ganar 28,000. Eso es amor al dinero. Y la Biblia dice que el peor de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué es lo importante? Que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y un nuevo mandamiento, dijo Jesús, que se amen entre ustedes como yo los he amado. ¿Cómo? Muriendo para que el otro sea el más importante. Solo voy a enseñar ese. Usted ve en el boletín que tengo una larga lista, serán los próximos temas de la próxima semana. Solo se los menciono. Perdonar, practicar el perdón, practique el perdón. Porque dice la Biblia que debemos perdonar. Y usted me va a decir, sí, pastor, la Biblia dice 70 veces 7, bien, ¿y tú perdonaste ya? ¿Qué dice Jesús? Servir. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Sí, pastor, tenemos que servir. ¿Cuántos están inscritos en el team de limpieza para servir? Amén. Dar con generosidad. Dar con generosidad. Jesús se dio a sí mismo. ¿Qué mayor don es ese? ¿Cuántos de ustedes son generosos cuando dan? Cuando dan, no me refiero a la iglesia nomás, en general, o usted solo se guarda el billete para usted solo. Un día Dios puede decir, este no es generoso, así que le voy a cortar la bendición. Ser fiel significa que tu sí sea sí, que tu no sea no, que si te comprometiste con algo, cúmplelo. Ser hospedador, esto es parte de la vida cristiana. Yo debo hospedar. Hay alguien que está que está en la calle, que necesito cubrir su necesidad. Ser verdadero.
ser verdadero, no mentiras, ya no miento, ya no engaño, ya no hago tranza, ahora estoy verdadero, mi boca dice la verdad, yo procuro ser la verdad. Si yo no digo la verdad, estoy haciendo lo que la Biblia dice que es contrario, estoy siguiendo a Baal peor. Puro de labios, puro de ojos, puro de corazón. Practiquemos la verdad. Póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a hacer algo especial esta tarde. Dale nomás, Mati. Para poder empezar a practicar, yo voy a pedir que por favor si pueden acercarse a una persona o dos personas o un matrimonio, por matrimonio con matrimonio, hermanos solo con hermanos solo, jóvenes con jóvenes, aunque quiero que tú me guíes a los jóvenes, y les pregunten solo por un minuto: ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué quieres que yo haga por ti? O a lo mejor es solo oración, pero quiero que escuchen de alguien qué necesidad tiene para que tú no eres el importante, porque el otro es el importante, tú le digas: pues yo quiero participar, quiero ayudarte. ¿Me estoy dando a entender? Vamos a practicar el mensaje con humildad. Con humildad. Diga conmigo, con humildad. ¿Qué necesidad tienes? A lo mejor tenemos vergüenza de decir, mucha gente no quiere compartir, esa es mi vida. Eso es orgullo, pero bueno, gloria a Dios, se la pierde pues. Pregúntele a alguien: ¿en qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En cómo te puedo bendecir? ¿Cómo te puedo bendecir? Cuando usted empieza a hacer eso, se va a dar cuenta que usted está actuando como Cristo y está amando a su prójimo. ¿Ya? Hágalo, tomemos un minuto mientras los chicos adoran. Jesús agregó en ese pasaje: si ustedes ponen en práctica esto, la gente los reconocerá como hijos de Dios. Por eso necesitamos poner más en práctica lo que escuchamos. Tu fe va a aumentar. Los frutos de lo que la Biblia dice los vas a ver. Tu corazón se llenará de gozo. Y aunque estés en la prueba o la aflicción, tú sabrás en quién has creído. Y Dios nunca te va a fallar. Nunca te va a fallar. ¿Lo cree? Ahora sí, dele el mejor de los aplausos a Jesús.